tiene dos partes o dos componentes. En realidad es una sola, ¿ya? Pero la mencionamos en dos partes para poderla entender mejor. Tiene dos brazos, podría decirse. Un brazo es la respuesta innata y el otro es la respuesta adaptativa o adquirida. La respuesta innata, que es de la que vamos a hablar hoy día, tiene sus componentes celulares y sus componentes moleculares. ¿Cuáles son los componentes celulares? El neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, el linfocito natural killer, la célula dendrítica, el macrófago, entre otros. ¿Y cuáles son los componentes moleculares? Mayormente son citoquinas, de las cuales vamos a hablar, y el complemento, que también está metido. ¿Cuáles son los mecanismos efectores por los cuales esta respuesta innata va a actuar? Estos vendrían a ser entonces los elementos. Y ahora vamos a ver a los mecanismos efectores. ¿Cuáles son? Primero, la inflamación. Segundo, la fagocitosis. Tercero, el propio complemento, que es un sistema propio. Y hay un cuarto, importante también, denominado citotoxicidad celular. La inflamación tiene a su vez varios componentes, lo mismo que la fagocitosis y lo mismo que el complemento. Así que el objetivo de nuestra clase será comprender cuáles son los componentes y cómo funcionan esos mecanismos efectores, que es más o menos de lo que ustedes van a hablar en la clase teórica. ¿Qué características presenta la respuesta inmunitaria innata? En primer lugar, es completamente inmediata, espontánea, no necesita nada en especial para que se active, salvo dos cosas: la presencia de un microbio o la presencia de señales de peligro producidas por un daño celular. En esas dos situaciones, el sistema inmunitario se va a activar. Frente a la respuesta adaptativa, la respuesta innata no genera memoria. Esa es una característica que las diferencia completamente. La innata, no hay memoria. ¿Y qué significa que no haya memoria? No genera un recuerdo para una próxima respuesta. ¿Y eso en qué va a afectar a la respuesta? En nada, solo que todas las veces que haya agresión microbiana ocurrirá la misma respuesta siempre. Siempre será la misma respuesta. Claro, podrá variar en intensidad, pero será lo mismo. No es específica, por lo tanto. Además, me va a permitir detectar diversos microbios. Tiene que haber detección microbiana necesariamente para poder activarse esta respuesta. Así que parte de sus características incluye los receptores con los cuales se va a reconocer a esos microbios. Y, finalmente, cómo es que influye en la dirección que va a tomar la respuesta adaptativa. Como habíamos mencionado en la clase pasada, el sistema inmunitario puede dividirse de hecho en tres partes, bueno, o tres líneas también les habíamos llamado, denominados líneas de defensa. Primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. La primera línea, la más externa, la que se encuentra en contacto con el exterior, donde se encuentra
en principio, estructuras que van a impedir que el microbio ingrese al organismo. Dentro de esa primera línea de defensa hay componentes físicos, componentes químicos y componentes biológicos. ¿Cuáles son los componentes físicos de barrera? La piel, en primer lugar. La piel es un elemento que, si está intacto, está sin heridas, sin soluciones de continuidad, se llama en medicina. Es un elemento de resistencia que ningún microbio va a poder atravesar. No entran los microbios por la piel sana. Si la piel tiene una herida, que puede ser un arañazo, un corte, una quemadura, un raspón, una herida por punción y la continuidad de la piel se rompe, eso se convierte en una puerta de entrada para los microbios. ¿Por qué la piel tiene esa característica? Por su estructura histológica. El tipo de epitelio que posee con la estratificación más la capa córnea le da resistencia. Funciona como barrera. Si a eso le sumamos la presencia de glándulas sebáceas, cuya secreción, que es el sebo, grasa, va a impedir la adhesión de algunos microbios, pues mejor todavía. Y si a eso le sumamos las glándulas sudoríparas, que van a sintetizar y liberar sudor, lo que va a convertir muchas partes de esa piel en ambientes ácidos, mejor para nosotros con respecto a la defensa. Y así, en todo nuestro cuerpo vamos a encontrar barreras físicas. Los pelitos de la nariz, que son las piedrizas, se encargan de atrapar partículas extrañas. El moco que sale del epitelio respiratorio, producido por las células mucinosas, también atrapa microbios y luego sale al exterior, o del gluten, dependiendo del tipo de paciente y la edad que tiene. Lo mismo sucede con el aparato digestivo. La propia saliva contiene elementos antimicrobianos y funciona como una especie de barrera. El moco presente en el tracto digestivo, lo mismo. Las barreras químicas están representadas por enzimas mayormente, destinadas a destruir enlaces o moléculas pertenecientes al microbio. Uno de los ejemplos más comunes es la lisocima, está aquí abajo, la lisocima. La lisocima, está de aquí, tiene una estructura química enzimática que le permite romper la pared celular de los gram positivos. O sea, le quita la pared celular al gram positivo, volviéndolo vulnerable y provocando su muerte posteriormente. Otras moléculas, como las defensinas y las catelicidinas. Las defensinas y las catelicidinas son moléculas de carácter aniónico, que lo que hacen es invertir la polaridad de la membrana del microbio, y al invertir la polaridad de su membrana le generan un hueco, un poro, por donde el microbio pierde estabilidad osmótica, se mete el agua, el microbio revienta, muere. Esas defensinas y catelicidinas las podemos encontrar en la superficie de mucosas, por ejemplo. Otras barreras químicas, estas tres que vemos aquí, que volveremos a ver en un ratito: las colectinas, las pentraxinas y las ficolinas. Esos tres elementos, colectinas, pentraxinas y ficolinas, actúan uniéndose a estructuras microbianas. En el caso de las colectinas, a aquellas estructuras microbianas que tienen azúcar, como puede ser la manosa, la fucosa, y estas estructuras microbianas son abundantes en azúcares justamente. En el caso de las pentraxinas se unen a residuos de fosforilcolina que tienen algunos microbios. Y en el caso de las ficolinas se unen al ácido lipoteicoico presente en las bacterias gram positivas. La pared celular tiene ácido lipoteicoico, lo mismo que el N-acetilglutámico, que es parte formadora de esa pared celular. Finalmente, la barrera biológica, que la vimos en la clase pasada cuando hablaron de microbiota. La microbiota es una barrera biológica. ¿Por qué? Porque está ubicada en un lugar y cumple una función. La microbiota era, recuerda, o comensal, o ¿qué más podía ser la microbiota? Comensal o mutua
Mutualista, así es. Entonces, al estar ubicada en un lugar en nuestros tejidos, no impide que un microbio extraño pueda ingresar, se defiende. ¿Sí? Al defenderse, puede competir con ese microbio, no le da comida para que el microbio patógeno pueda progresar. Y por último, si el microbio patógeno se pone muy fastidioso, libera péptidos antimicrobianos, que son antibióticos que terminan matando a las bacterias patógenas. Esto funciona siempre y cuando la microbiota se encuentre en estado de equilibrio, o sea, en eubiosis. La segunda línea, que es de la que nos vamos a ocupar ahora, está compuesta, repito, de células y de moléculas. Pero antes de hablar de esas células y moléculas, debemos de tener en cuenta algunos conceptos. Primer concepto, los patrones moleculares. Los patrones moleculares son estructuras compartidas, patrones, estructuras que se repiten y que se comparten entre microbios. Eso es un patrón molecular asociado a patógeno o PAM, como menciona el primer concepto. Ejemplo, el lipopolisacárido. ¿Por qué? Porque el lipopolisacárido lo tienen todas las bacterias gram negativas. Otro ejemplo, el ácido teicoico. ¿Por qué? Porque el ácido teicoico es una molécula que lo tienen todas las bacterias gram positivas. Entonces, es un patrón molecular que se va a repetir. Si el microbio fuésemos nosotros, cada uno de ustedes fuese un microbio, un patrón molecular podrían ser los anteojos. Serían esos anteojos los PAMs. ¿Y por qué son necesarios explicar qué cosa es un PAM? Porque ese PAM es el objeto de reconocimiento de los receptores del sistema inmunitario innato. O sea, los PRRs, que veremos después y de los cuales van a hablar ustedes en uno de los temas, los receptores de reconocimiento de patrón, reconocen qué cosa, PAMs microbianos. Aquí están. Esta es nuestra célula inmunitaria. Aquí hay PAMs microbianos y la célula con este receptor llamado receptor de reconocimiento de patrón va a reconocer a ese patrón microbiano. Es una forma de reconocimiento. Recordemos que el sistema inmune, antes de actuar, tiene que reconocer a quién va a destruir. Entonces, reconoce al microbio utilizando los receptores de los PAMs. El otro concepto, el de DAM, también es un patrón molecular, solo que en este caso está referido a daño celular, y no necesariamente tiene que ver con infección. Puede ser necrosis, puede ser estrés, puede ser, por ejemplo, por energía eléctrica, puede ser por calor, puede ser por un golpe, alguien se golpea, se quema o se electrocuta, se produce daño celular. O, por ejemplo, cuando hay disminución del riego sanguíneo y hay hipoxia, produce daño al miocardio, hay daño celular. Entonces, esas células dañadas o en estrés liberan moléculas de daño llamadas DAMs. Esos DAMs también activan al sistema inmunitario. Nos interesan más los PAMs, ¿por qué? Porque estamos en microbiología y la respuesta inmune la vamos a enfocar en microbios, así que nos vamos a quedar con esos PAMs. Los receptores. Los receptores de reconocimiento son estructuras generalmente proteínicas encargadas de detectar estructuras microbianas. ¿Dónde están los receptores de reconocimiento del sistema inmune? En mis células, en mis tejidos. ¿Y qué van a reconocer? Los PAMs de los microbios. Esa es la relación. Ahora, los receptores de reconocimiento del sistema inmune innato son inespecíficos. ¿Qué significa que sea inespecífico? Que puede reconocer sin necesidad de que sea exactamente lo que están buscando. Si volvemos al ejemplo de los anteojos, hay anteojos que son redonditos, que son de metal, que son de plástico, que son cuadraditos, rojos, verdes, de cualquier color. El receptor que reconoce a los anteojos es uno solo.
por eso es inespecífico. En la inmunidad adaptativa ya no es así. El receptor de reconocimiento ya es específico, pero ya no para cada anteojo, sino para cada partecita del anteojo. Por ejemplo, para la patita, para el tornillo, para una luna, para la otra luna, para el protector de la nariz, ya son receptores que necesitan mayor especificidad. Esa es la diferencia. Entonces, si es que eso es así, es de entender que existen menos receptores en la inmunidad innata y más receptores en la inmunidad adaptativa. De hecho, es cierto. Aproximadamente 1000 receptores en la inmunidad innata y 100.000 millones de receptores diferentes en la inmunidad adaptativa. Y cuando hablo de 1000, no estoy hablando que son 1000 en total, sino 1000 clases de receptores. Y en la adaptativa, 100.000 millones de clases de receptores. Esa es la diferencia. Aquí, para entenderlo un poquito más, en esta parte de la pantalla, el sistema innato versus el sistema adaptativo en la parte derecha. Mismo patógeno. Patógeno 1 es el mismo. Patógeno 2 es el mismo. 3 es el mismo. ¿Cuál es el PAMPA aquí? Este cuadradito que se ve de color medio violeta. Se repite acá, se repite acá, se repite acá. Molécula que se repite 3. ¿Cuántos receptores necesito? Uno solo. Con este solo reconozco a los 3. Esos son menos. ¿Qué pasa en el adaptativo? Cada patógeno tiene una estructura única. Yo necesito un receptor para este, que no le va a hacer a este. Otro receptor, que no le va a hacer a este, otro receptor. Esa es la idea del sistema de reconocimiento. ¿Dónde están los receptores PRRs? Su compañera que nos va a presentar este tema nos va a decir que están o en la membrana celular de la célula inmunitaria o en las vesículas endocíticas de la célula inmunitaria o en el citoplasma de la célula inmunitaria. Esas son sus 3 ubicaciones: membrana celular, membrana endosómica o fagosoma si quieren, y citoplasma. ¿Y por qué en esos 3 sitios? Porque hay microbios que invaden desde afuera y pueden ser reconocidos, pero también hay microbios que se meten directamente como los virus. En ese caso necesitan receptores en el citoplasma para poder detectar los microbios virales. ¿Cuántos tipos hay de PRRs? Hay varios. Hay un montón. Están los TLR, que son los más conocidos. Están los NLR, los CLR, los CR, hay un montón de receptores. ¿Cuál nos interesa que recuerden? Por cuáles son los que vamos a manejar los primeros, los receptores Toll-like. ¿Por qué? Porque esos receptores no solamente sirven para reconocimiento, sino sobre todo para señalización. Les dije en la clase anterior que cuando una célula del sistema inmunitario reconoce una estructura microbiana, no se queda solo con el reconocimiento. Ese reconocimiento que se puede dar en la membrana tiene que llevar señales hacia el núcleo. ¿Por qué? Cuando un policía reconoce a un ladrón, ¿qué es lo que hace? Lo atrapa, ¿sí? Lo atrapa. Ya, pero el policía reconoce al ladrón por alguna característica en particular que le llama la atención. Pero no es un autómata. El estímulo visual o el estímulo auditivo, auxilio, mira al ladrón, algo se procesa en su cerebro y luego sale la acción. Aquí es igualito, solo que no hay cerebro en la célula, pero hay un núcleo. Entonces tiene que llegar la señal al núcleo para que ocurra un cambio en esa célula y empiece a actuar. Y eso es lo que ocurre. Pero también existen receptores en el plasma. O sea, no solamente están en la membrana celular, en las vesículas endosómicas y en el citoplasma, sino que también poseemos receptores en la sangre, disueltos en la sangre. Esos son los receptores solubles o plasmáticos. ¿Y por qué los tenemos allí? Porque hay microbios que viajan por la sangre y necesitamos detectarlos. ¿Y cuáles son esos receptores solubles? Si se acuerdan, los vimos hace un ratito: colectinas, ficolinas y pentraxinas. O sea, esas mismas moléculas que servían como defensores químicos
también funcionan como receptores de reconocimiento microbiano. Otra molécula importante de reconocimiento microbiano la tiene el complemento. El complemento también es una molécula de reconocimiento. De hecho, activa varios de los mecanismos de respuesta. Los receptores endocíticos se llaman así porque van a facilitar la fagocitosis. Ahí están, por ejemplo, los receptores de tipo lectina, que reconocen carbohidratos, como la manosa, y los receptores basureros, que son los que reconocen detritos celulares para luego poder eliminarlos a través de la acción del macrófago. Pero nos interesan los de señalización, particularmente el TOL. ¿Por qué? Porque existen 10 tipos de receptores TOL, denominados TLR1, TLR2, TLR3 hasta el 10. Y esa gama de receptores TLR tiene reconocimiento para todos los panos microbianos que conocemos, tanto para las bacterias como para los hongos, los virus y los parásitos. Así que esos son los que vamos a ver en continuación. ¿Qué células participan en este sistema inmunitario? Participan células que se encuentran en la sangre y que se encuentran en los tejidos. Aquellas células que se encuentran en la sangre forman parte de los elementos formes sanguíneos y tienen un origen común. Ese origen común se da a través de un proceso llamado hematopoiesis. La hematopoiesis, a partir de una célula pluripotente, da origen a todas las células del sistema inmunitario, incluidos ahí también los otros elementos formes sanguíneos, como son los glóbulos rojos y las plaquetas. Esa célula madre pluripotente tiene la capacidad, como toda célula madre, de autorrenovarse y de dividirse y diferenciarse. Cuando se divide y se diferencia, da origen a dos familias, dos estirpes o series, la serie mieloide y la serie linfoide. La serie mieloide da origen a todos estos elementos que están para este lado. Es el progenitor mieloide, da origen al eritrocito, a la plaqueta con el megacardioblasto y también a los denominados granulocitos, monocitos y macrófagos. De ahí viene. Y la serie linfoide, por otro lado, da origen a los tres linfocitos que conocemos, el B, el D y el natural killer. Y ahí falta mencionar en ese gráfico, no está dibujado, la célula dendrítica. Pero aquí nos exponga de la célula dendrítica nos va a decir, por ejemplo, que la célula dendrítica tiene origen dual. Se puede provenir de la línea linfoide y también de la línea mieloide. Y eso tiene su utilidad, tiene su explicación. Los neutrófilos, rápidamente, porque quien lo va a exponer, de hecho, que se va a explayar y no vamos a robarle la película. El neutrófilo, célula sanguínea, la más abundante, denominada polimorfo nuclear por la distribución de su núcleo, que tiene 2, 3, 4 lóbulos unidos por un puente de cromatina. Es una célula que tiene gránulos que no se observan a simple vista porque los gránulos son neutros a la tinción. Por eso se llaman neutrófilos. Son productores de citoquinas, sí, producen bastantes citoquinas. Interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, etc. ¿Tiene receptores? Claro que sí, tiene receptores TLR, porque ellos son los que van a reconocer patrones microbianos. Tiene receptores para el complemento, tiene receptores inclusive para los anticuerpos. Y sus gránulos son de 4 tipos, ahí están. Los gránulos primarios o azurófilos, los gránulos secundarios, los gránulos específicos, los terciarios y los secretores. Los primarios se destacan por la presencia de la mieloperoxidasa, un elemento importante que actúa para la destrucción microbiana, sobre todo de las bacterias y de los hongos. ¿Qué cosa hace el neutrófilo? El neutrófilo tiene 3 funciones principales. Función 1, fagocitosis, es un fagocito formidable, lo hace muy bien. Segunda función, secretora, libera grandes cantidades de citoquinas con la finalidad de coordinar respuestas con otras células. Y la tercera, la trampa extracelular del neutrófilo, llamada netosis. La netosis es
un mecanismo mediante el cual el neutrófilo induce su muerte, pero antes de morir destroza su membrana nuclear, desenrolla su genoma, sus histonas, y luego los libera como una red que está llenecita de gránulos que funcionan como granadas al salir. Entonces muere, pero tira la red, atrapa todos los microbios y luego revienta. Es una forma de actuar interesante porque de ahí sale la pus después. Los eosinófilos, por otro lado, también son células de ubicación vascular, también tienen gránulos, solo que los gránulos se pintan de color rojito porque tienen afinidad por la eosina, de ahí el nombre de eosinófilos. También tienen receptores para las fracciones FC de los anticuerpos, tienen receptores para citoquinas, tienen receptores de adhesión, tienen receptores de reconocimiento, PRR también de toll-like, y también son capaces de secretar, porque tienen gránulos, tienen tres tipos de gránulos, los primarios, los secundarios y los terciarios. Y los productos del eosinófilo son interesantes, seguramente el que nos exponga nos va a decir, está allí la neurotoxina derivada del eosinófilo, está también allí la proteína catiónica del eosinófilo, la proteína básica mayor del eosinófilo, cuya función fundamental es destruir la cutícula de los parásitos helmínticos, por eso es un antiparasitario. Y la cutícula de los parásitos helmínticos es gruesa. Si comparamos la pared celular de un gram positivo, que podría ser como un pedazo de cartón, la cutícula del parásito es como una pared. Estas enzimas pueden romper esa pared. Al romper esa pared, pierde estabilidad osmótica el parásito y muere en el intestino. El basófilo también es una célula vascular, es la menos abundante y se llama así por los gránulos azules que tiene, de afinidad básica por el colorante, por eso se llama basófilo. ¿Qué contienen esos gránulos? Que también son de tres tipos, primarios, secundarios y terciarios. Fundamentalmente, mediadores proinflamatorios. El principal, la histamina. La histamina es un mediador inflamatorio potente. Tiene otros componentes, sí, tiene heparina, proteasas de serina, entre otros. ¿Y para qué tiene heparina? La heparina es un anticoagulante y la función es evitar que la sangre se coagule. ¿Por qué? Porque las células viajan por sangre. Si la sangre se coagula, ya no podrían viajar, se quedarían atrapadas como si estuviesen atrapadas en un pozo de arena o en un charco de barro. No pueden avanzar, tiene que estar líquida la sangre. También tiene receptores, por si acaso, los basófilos. El monocito macrófago, esta célula tiene un origen también mieloide. Es una célula que en la sangre recibe el nombre de monocito, pero cuando sale de la sangre recibe el nombre de macrófago. Y cuando sale de la sangre, pues se va al tejido que se encuentra inflamado, infectado. Tiene receptores, tiene bastantes receptores de reconocimiento, desde TLRs hasta receptores de complemento, receptores de inmunoglobulina, receptores de tipo scavenger, entre otros. También libera abundantes citoquinas, proinflamatorias y antiinflamatorias, porque este macrófago puede activarse de dos maneras. Esa activación de dos maneras, o activación dual, se llama activación clásica, es la primera, y la otra es la activación alternativa. La activación clásica del macrófago también se llama activación inflamatoria. Y la activación alternativa se llama activación antiinflamatoria. ¿Eso qué significa? Que el macrófago puede encargarse de la fagocitosis, de hecho es el mejor fagocito que tenemos, es grande, puede fagocitar grandes cantidades de microbios y destruirlas. Se encarga también de realizar un proceso llamado presentación de antígeno, lo veremos un poquito ahora, en la siguiente clase lo detallaremos. Pero así como puede activarse de manera clásica, como lo vemos aquí, inflamatorio, destructivo,
también puede activarse de la forma antiinflamatoria o alternativa. La forma antiinflamatoria se expresa cuando el microbio ya ha sido destruido y es necesario reparar el tejido, porque cuando ocurre el enfrentamiento microbiano y el sistema inmune, quedan muertos tirados, los microbios quedan tirados muertos, igual que nuestras células. ¿Y quién se encarga de retirar esos muertos y de reparar el tejido? El macrófago activado en su forma inflamatoria. Tiene que reconocer los restos, fagocitarlos, limpiar el tejido y, acompañado del fibroblasto, regenerar el tejido. Ha habido pelea, ha habido destrozo, pero tiene que repararse el tejido para recuperar la anatomía y la fisiología de ese tejido. ¿Quién se encarga de hacer eso? La célula dendrítica, importante porque constituye el enlace entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La célula dendrítica, de hecho, tiene bastantes particularidades. Desde su ubicación, el que exponga nos va a decir seguramente cuáles son esas particularidades, pero la ubicación es periférica y está ubicada, curiosamente, justo donde se encuentran los lugares de ingreso del microbio. Y esas prolongaciones citoplasmáticas que se asemejan a las dendritas de la neurona no son otra cosa que bracitos que contienen bastantes PRRs, con la finalidad de poder capturar apenas ingresa el microbio, lo detectan, lo capturan, lo internalizan, o sea, lo empiezan a fagocitar, hasta reducirlo a su mínima expresión, pero preservan una parte representativa de ese microbio. ¿Para qué? Para migrar al ganglio y presentárselo al linfocito T, con la finalidad de activarlo. Esa presentación al linfocito T desencadena ya la inmunidad adaptativa. Se va a encargar de eso el macrófago, la célula dendrítica, perdón. Y como les dije, tiene doble origen, mieloide y linfoide. El linfocito natural killer o linfocito citolítico natural de origen linfoide tiene la función de destruir las células que están infectadas por microbios intracelulares, por ejemplo, las células infectadas por virus. También las células con cáncer son destruidas por el natural killer, que tiene gránulos en su interior. Uno de sus mecanismos de destrucción, que es citotoxicidad, es mediado por gránulos. El contenido de los gránulos se llama perforina y granzima. Lo que hacen es provocar la muerte de la célula infectada a través de apoptosis. O sea, detectan célula infectada y le envían señales para que se suicide. Apoptosis. Después está infectada. Ahora, esos son los actores que hemos presentado, son las células, las moléculas que intervienen en el proceso. Ahora vamos a hablar de los mecanismos efectores. ¿Qué cosa es un mecanismo efector? Es la forma, manera, proceso mediante el cual el sistema funciona. La manera de funcionar es el mecanismo efector. ¿Cómo lo hace? Las células y las moléculas vendrían a ser quién lo hace, y el mecanismo cómo lo hace. El primer mecanismo, la inflamación. La inflamación, cuando hablamos de inflamación, flama, estamos hablando pues de fuego, algo caliente. La inflamación es un mecanismo de respuesta inmunitaria, cuya finalidad es adaptar el tejido a las circunstancias adversas en las cuales se encuentra. ¿Cómo sabemos que un tejido está inflamado? Alguna vez habrán visto un tejido inflamado o lo habrán tenido, se habrán cortado, se habrán caído y golpeado, o se habrán infectado en algún lado. ¿Qué pasa cuando un tejido se inflama? Se pone caliente, la temperatura aumenta, el color también se pone rojo, se hincha y duele. Esos cuatro vienen a ser, esos cuatro primeros que están aquí, vienen a ser los cuatro signos cardinales de la inflamación: el calor, el rubor, el tumor y el dolor. Esos cuatro están presentes en la inflamación, juntos siempre, siempre están juntos.
Y el quinto, que significa pérdida funcional, aparece solamente cuando la inflamación es lo suficientemente grande como para impedir el funcionamiento de una estructura anatómica. Por ejemplo, si la inflamación compromete todo el brazo, no puedo mover el brazo, pérdida de la función. Pero si solamente está ubicado en una zona, puedo mantener la función de ese miembro. En la imagen se nota. ¿Cuál es la mano inflamada? Evidentemente la del lado derecho. Se nota, está hinchada. Probablemente esté caliente, roja y le duele al paciente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se puede hinchar así? Hay varias razones. No todo es infección. ¿Es por una infección? Probablemente sí, puede ser por una infección, pero también podría ser que le cayó un martillazo. Podría ser que tiene una enfermedad vascular que ocasiona una vasculitis y también se inflama. Podría ser que tiene una insuficiencia arterial y no está llegando sangre a su manito y también se inflama, porque la parte hipóxica también desencae en inflamación. Recuerden que se activaba no solo por PAMS, sino también por DAMS. Y los DAMS son moléculas de daño. Entonces, la inflamación se va a dar. ¿Cuándo aparece entonces la inflamación? Cuando hay daño en el tejido. Que para nosotros, por el curso, nos interesa el que es producido por los microbios. ¿Qué objeto tiene la inflamación? ¿Para qué aparece? Primero, para que ese daño no se extienda. Al inflamarse, está reteniendo al microbio en esa zona para evitar que se disemine. Y busca adaptar el organismo a ese nuevo evento, con la finalidad de regresarlo otra vez a la normalidad, o sea, restablecer la homeostasis. ¿La respuesta inflamatoria es buena? Sí, claro. Siempre y cuando sea breve y esté localizado. Si el daño se produce en la mano y la inflamación se da en el pie, pues no es normal. Porque la inflamación debe ser breve, la duración promedio es una semana, máximo 2, y debe estar localizada en el lugar donde se ha producido el daño, la noxa. Ahí. Si la ubicación es extensa y dura demasiado, eso no es fisiológico, es completamente patogénico. ¿Qué funciones cumple la inflamación? Primero, focalizar o localizar el proceso lesivo. Eso va a impedir que el microbio se disemine. Va a producir edema, no va a haber movimiento microbiano hacia los vasos sanguíneos. Segundo, y más importante, remover el agente que causa la infección, matar al microbio. De eso se trata. Luego de haber matado al microbio, reparar el tejido, repararlo, restaurar la arquitectura, la función y finalmente promover el retorno a la homeostasis, a la normalidad. Así que la inflamación se desencadenará cuando aparezca el microbio y terminará cuando el tejido afectado por el microbio esté igualito que al inicio. Ahí termina, por si acaso. No vayan a pensar que la inflamación termina cuando el microbio muere. No es así. ¿Qué moléculas participan en la inflamación? Ya hemos visto las células, ahora vamos a ver a las moléculas. Varias, citoquinas particularmente. ¿Qué tipo de citoquinas? Tanto las pro como las antiinflamatorias. Las proinflamatorias favorecen la inflamación, las antiinflamatorias frenan la inflamación. ¿Cuáles son las proinflamatorias? Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 8, que funciona además como un factor de quimiotaxis, o sea, de llamado celular, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 18, la interleuquina 1 beta, entre otros, varias citoquinas proinflamatorias, cada una tiene su acción. Y también están las antiinflamatorias. Las antiinflamatorias se denominan antiinflamatorias como tales, son dos: la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta, citoquina antiinflamatoria. Y esta estructura que ven aquí, que se llama inflamasoma, es una estructura
que está ubicada dentro de las células, en realidad de cualquier célula. Esa estructura llamada inflamasoma se encuentra en la célula, pero desarmada, así, en pedazos. Hay una parte que se llama sensor, otra parte que se llama adaptador y otra parte que se llama efector, pero están sueltas en el citoplasma. Pero cuando ingresa un microbio, ese PAM microbiano inmediatamente es detectado por el sensor, que a su vez conecta al adaptador y al efector y se ensambla un complejo. ¿Con la finalidad de qué? De producir citoquinas. Las citoquinas suelen estar también de forma inactiva. Este complejo activa las citoquinas, dos citoquinas particularmente. Una, la interleuquina 1 beta, y la otra, la interleuquina 18. Además, ese inflamasoma produce muerte a la célula. Una muerte celular inflamatoria denominada piroptosis. O sea, no es como la apoptosis ni la necrosis, sino se llama piroptosis. Y esa piroptosis es parte del proceso inflamatorio también. Otras moléculas que participan, las moléculas de adherencia. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la inflamación, las células que van a intervenir se encuentran en la sangre y tienen que salir de la sangre. Pero salir de la sangre no es tan sencillo porque los vasos sanguíneos tienen su propio tejido de integridad, no se puede. ¿Cómo hacen eso? La inflamación promueve, entre otras cosas, el incremento de la permeabilidad vascular. ¿Qué significa eso? Las células endoteliales que se encuentran juntitas empiezan a separarse un poquito. Justo en la zona inflamada se separan, con la finalidad de que por esa separación puedan salir las células de la sangre. Pero las células de la sangre, para poder salir, tienen primero que disminuir su velocidad y luego adherirse al vaso, porque van circulando por el centro. Entonces, para poder bajar su velocidad, utilizan estas moléculas de adherencia llamadas selectinas, integrinas y moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esas moléculas de adherencia funcionan como frenos para que la célula que viene a velocidad pueda bajarla, pegarse al endotelio y llegar hasta el sitio donde se ha abierto el paso para poder pasar. Depende de esas moléculas ahí. Las otras son los mediadores de la inflamación. Estamos hablando de moléculas que van a servir para promover la inflamación. Ya conocimos a la histamina, que estaba presente en los gránulos de los basófilos, pero la histamina también está en los gránulos de las plaquetas, también está en los gránulos de los mastocitos, que son otras células tisulares que también vamos a conversar en un ratito. Esa histamina es el principal mediador inflamatorio. ¿Y qué cosa hace la histamina? Favorece justamente el incremento de la permeabilidad vascular. Hay otras moléculas, sí, son producidas por el hígado, el complemento también desencadena y favorece el proceso inflamatorio, sobre todo dos moléculas que aquí las llaman anafilotoxinas, el C3A y el C5A, son eminentemente proinflamatorias. La inflamación aguda es aquella que dura menos de 15 días, hasta 14 días se considera aguda. Es un proceso natural, benéfico y que está comandado fundamentalmente por el neutrófilo. El neutrófilo es el de primera acción. Pero si esa inflamación sobrepasa los 14 días, un mes, 2 meses, 3 meses, ya eso es inflamación crónica. Y en ese caso, ya el neutrófilo no tiene nada que ver, sino el monocito, o sea, el macrófago, y también el linfocito T. Entre ellos dos se encargan de la inflamación crónica. La inflamación local, aquella que está restringida, confinada al sitio de lesión. La inflamación sistémica, aquella que se disemina por la sangre a todo el cuerpo. La fisiológica es la local, la sistémica es patológica. Las etapas de la inflamación aguda comienzan con el reclutamiento de células.
Cuando ocurre un daño celular, por ejemplo, me corto el brazo, se abre la piel, ingresan microbios, pero debajo de mi piel, donde está el tejido linfoide asociado a la piel, voy a tener mastocitos, que inmediatamente van a liberar histamina, inflamación. Voy a tener células dendríticas que inmediatamente van a capturar al microbio para poderlo llevar al ganglio y presentárselo al linfocito, pero también tengo macrófagos residentes que se van a encargar de empezar a fagocitar, pero van a liberar moléculas inflamatorias. ¿Por qué? Porque los soldados que tengo en ese sitio no son suficientes para matar a los microbios que me interesan, necesito refuerzos. ¿De dónde vienen los refuerzos? De la sangre, de la médula ósea. Salen, viajan por sangre. ¿Y cómo van a salir del vaso sanguíneo? A través de la inflamación, incremento de permeabilidad vascular y salen. ¿Y cómo saben los soldados que tienen que llegar acá? Porque se podrían ir al pie o a la oreja. ¿Cómo saben que tienen que llegar acá? Por las quimioquinas. La señal quimiotáctica que sale de aquí los hace llegar acá. Por eso no se van a otro lado. Una vez que llegan, salen del vaso sanguíneo y ahí ocurren esos cambios vasculares que les decía. El leucocito es marginado, o sea, se pega a la orilla del vaso y luego empieza a detenerse por acción de estos puntitos que son moléculas de fijación, las selectinas, las integrinas y demás. Y finalmente se detiene y por el espacio que queda entre célula y célula transmigra, hace diaperesis y pasa del intravascular al tejido y se queda allí para ejercer su función. Si es un neutrófilo, se encargará de fagocitar. Si es un macrófago, un monocito que llega, se transformará en macrófago y se encargará también de fagocitar. Entonces, la secuencia de acciones fisiológicas que ocurren en la inflamación comienzan con el daño. Lo primero que ocurre por reflejo es una constricción de arteriolas. Recuerden que cuando hay un daño en el tejido, el vasa nervorum justamente es el que va a detectar ese daño y por reflejo el endotelio va a contraerse, sobre todo en las arteriolas y en los capilares arteriales. Se va a contraer. ¿Por qué? Porque el sistema de la hemostasia está hecho no solamente para parar la hemorragia, sino para prevenirla. Inmediatamente se contrae. Esa contracción le da resistencia, pero la sangre que viene empuja. Porque estoy cerrando el caño, pues se va amontonando atrás, se va congestionando. Eso va a hacer que empiece a dilatarse. Y si a eso le sumamos que en ese tejido se están liberando factores inflamatorios, los factores inflamatorios favorecen la vasodilatación. Entonces va a haber aumento del flujo sanguíneo. Cuando aumenta el flujo sanguíneo, el metabolismo celular de hecho aumenta también. Y al aumentar el metabolismo, la temperatura es mayor, se libera mayor cantidad de calor. Entonces esa zona inflamada se pone caliente, ¿no? Llega mayor cantidad de sangre. Bueno, la sangre contiene, entre otras cosas, glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son rojos. Entonces eso le da el color a la zona, se pone roja. Cuando salen las células, no solamente sale la célula, si estoy abriendo un espacio para que pase la célula y la sangre tiene agua, tiene plasma, el plasma no se va a quedar, va a salir por ese hueco. Entonces ese líquido se va a infiltrar y va a edematizar el tejido, se va a hinchar. Y por último, las terminaciones nerviosas, producto de esa hinchazón, van a empezar a transmitir señales de dolor y va a doler. O sea, está explicado porque durante la inflamación se produce todo ese fenómeno. Finalmente, la inflamación termina en el caso de la célula dendrítica, que la vamos a conocer también como célula presentadora de antígeno, presentando el antígeno al linfocito T, para que el linfocito T active la inmunidad adaptativa, y eso ya lo veremos en la siguiente clase. Segundo mecanismo, la fagocitosis. ¿Qué cosa es la fagocitosis? Comer. Capturar el microbio, comerlo y destruirlo. Eso es fagocitosis. ¿Quién lo hace? Macrófago, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, dendrítica. Pueden hacer fagocitosis todos ellos. ¿Con qué finalidad? Eliminar microbios. La fagocitosis, al igual que la inflamación, no está restringida solamente a microbios.
porque también se pueden fagocitar células dañadas, muertas. También se pueden fagocitar restos de tejidos. Pero nos interesa la parte microbiana. ¿Por qué? Porque la fagocitosis, a través de un proceso que se llama procesamiento antigénico, es la encargada de enlazar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. ¿Cómo es el proceso de fagocitosis? Bien simple. La célula fagocítica llega al lugar donde está la lesión, porque ha sido atraída por quimiotaxis, expresa sus prolongaciones citoplasmáticas que contienen PRRs, detectan al patógeno, lo capturan y lo internalizan. Esas prolongaciones se invaginan hacia el interior formando el fagosoma. Ese fagosoma migra por el citoesqueleto y al mismo tiempo otra organela llamada lisosoma, que contiene enzimas digestivas, migra por el citoesqueleto al encuentro del fagosoma. Cuando se encuentran los dos, fagosoma y lisosoma, fusionan sus membranas convirtiéndose en fagolisosoma. El contenido de las enzimas se activa porque el fagosoma tiene pH ácido. Entonces, esas enzimas que son como ácido le caen al microbio y lo parten en pedazos, lo matan. Y eso es la fagocitosis. Por lo tanto, van a causar pues la muerte del patógeno. Ahí adentro tienen a la acción de las enzimas propias del estallido respiratorio, las enzimas lisosomales y todas las demás moléculas presentes en las células fagocíticas. Una parte de esa fagocitosis, sobre todo la que hace la dendrítica y el macrófago, se denomina procesamiento antigénico. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho que la célula del sistema innato reconoce patrones, reconoce el anteojo completo, lo reconoce, lo destruye el microbio. Pero para presentársela al linfocito T, que es una célula del sistema adaptativo, no le va a presentar el anteojo, es muy grande, muy general, muy repetido. Tiene que presentarle algo específico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desarmar ese anteojo en pedazos y solamente va a presentar un tornillito. Ese tornillito recibe el nombre de secuencia antigénica, determinante antigénico, péptido antigénico, antígeno, así se llama. Y ese antígeno es el que le va a presentar al linfocito. Ahora, ese procesamiento se hace en las denominadas vías de procesamiento. Hay 3 vías: la vía endocítica, la vía citosólica y la vía cruzada. ¿Y cómo sabemos por cuál vía va a ocurrir la presentación y el procesamiento? Dependerá de la naturaleza del antígeno microbiano. La vía endocítica está reservada para los microbios extracelulares fagocitables, bacterias, hongos, algunos parásitos. Y la vía citosólica está reservada para microbios intracelulares no fagocitables, por ejemplo, los virus. Y la vía cruzada para aquellos microbios intracelulares que no pueden ser procesados por la vía endocítica. Y luego veremos que son casos muy puntuales. El complemento es el otro mecanismo efector. El sistema del complemento se llama así porque es un sistema formado por 20 proteínas distintas, todas producidas por el hígado y liberadas a la circulación de forma inactiva, como granadas con el seguro puesto, se liberan. Pero cuando se activan, lo hacen en cascada, o sea, se activa una e inmediatamente las demás continúan la activación. Por lo tanto, esa activación se amplifica y eso es parte del éxito de esa respuesta. El complemento tiene la finalidad de matar al microbio, sobre todo a las bacterias y a los hongos. Sobre esos dos actúa el complemento. El complemento no actúa sobre los virus, tampoco sobre los parásitos porque son muy grandes, pero sobre las bacterias sobre todo y sobre los hongos. Ese complemento tiene 3 formas de activación, se llaman vías, las vamos a exponer también ahora: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas. Es
¿Se diferencian en qué? En la forma en cómo se activan. Una es sobre el microbio, la alternativa. Otra es sobre una partícula del microbio que contiene azúcar, manosa, la vía de las leptinas. Y la otra se activa cuando se produce el complejo antígeno-anticuerpo, que es la vía clásica. Las tres vías terminan en lo mismo, terminan en tres cosas. Primero, producción de anafilotoxinas, C3A, C5A. Segundo, producción de opsoninas, C3B. Tercero, producción del complejo de ataque de membrana, que le ocasiona un poro a la célula microbiana y de esa manera la mata. Los tres terminan en lo mismo. Tiene varias funciones, ¿eh? Tiene varias funciones el complemento, como 20, pero me interesa que recuerden esas tres. Producción de anafilotoxinas. ¿Por qué? Porque las anafilotoxinas producidas lo que van a hacer es, aquí están las anafilotoxinas, C3A, C5A, lo que van a hacer es favorecer la inflamación, refuerzan la inflamación. El C3B, ¿qué cosa es lo que hace? Opsoniza, o sea, marca. Al marcar a un microbio se hace más fácilmente, es como si le echasen esas pinturas fosforescentes, es más fácilmente reconocible por el fagocito y lo captura, además que el fagocito tiene receptor para ese complemento y lo destruye. Y la tercera es el complejo de ataque de membrana, que forma un poro sobre el microbio matando. Es lo mismo, misma figura, solo que ahí están las tres vías integradas, terminan en lo mismo. Ahí está la diferenciación en su activación. Bueno, quien nos hable de las vías nos lo va a repetir así. Y la citotoxicidad celular, que no la he puesto aquí en la presentación, pero sí está en las exposiciones. La citotoxicidad celular es un mecanismo mediante el cual la célula mata directamente. ¿Quiénes? Natural killer, lo vimos hace un ratito, con sus perforinas, sus enzimas, sus receptores de muerte. El eosinófilo, con sus enzimas dirigidas a matar parásitos, es otro ejemplo de citotoxicidad celular. Así que más o menos ya los hemos visto. Preguntas hasta aquí. Sí se entendió, ¿verdad? Sí. Ahí te veo. La fagocitosis mayormente es generada por los linfocitos, macrófagos y neutrófilos. Correcto, sí. Principalmente ellos. También hace la basófilo. Por supuesto, el basófilo o sinófilo también pueden fagocitar. No es lo común, pero también lo pueden hacer. ¿En qué casos? Cuando no hay neutrófilos o son muy poquitos. Refuerzan eso. Es verdad. Eso se llama plasticidad celular. Pueden adaptar su función de acuerdo a la familia donde provienen. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora sí a las exposiciones.